Volvemos a esta casa, no es hotel, como lo anunciábamos al inicio del programa. Estas semanas hemos sido testigos de una discusión que se ha puesto nuevamente sobre la mesa a raíz del despido del periodista John Arandia, que no ha vertido mayores declaraciones, pero sí ha generado muchísimas columnas, muchísimas notas de opinión, muchísimo movimiento en las redes, y la renuncia de Amalia Pando a Herbol, que por supuesto también ha generado una serie de un movimiento ciudadano clarísimo en apoyo a Amalia Pando, y ha puesto en debate cuál es el rol de el Estado al momento de financiar, de dar publicidad, de cómo distribuye la publicidad. Sebastián, tú has sido viceministro de Comunicación y me interesa mucho que me contestes lo que te voy a preguntar. ¿Cuánto invierte el Estado en los medios de comunicación? Y sin esta inversión del Estado en medios de comunicación, estos están destinados a cerrar, a asfixiarse, a morir, digamos. Sí. Permanentemente se ha mezclado el debate, ¿no? Entre libertad de expresión y inversión del Estado, ¿no? Sí, perdón. La inversión del Estado. Entonces, yo creo que es un tema que hay que separar con absoluta claridad, porque se pretende hacer ver que en Bolivia no hay libertad de expresión, cuando la libertad de expresión en Bolivia es irrestricta, ¿no? Tú puedes comentar absolutamente todo, incluso puedes hacer afirmaciones sobre el presidente y no te genera ninguna responsabilidad como la que te ha generado en el pasado, ¿no? Hoy día a veces al presidente llegan a insultos, descalificaciones que antes no se veían, y el doctor Morales Dávila, por acusar a Goni, ha estado 5 meses en la cárcel, ¿no? Entonces, hoy se vive una libertad de expresión sin precedentes en el país. La libertad de expresión es una consecuencia directa, lo digo hoy día en mi artículo, de la libertad de pensamiento. En Bolivia es pleno, pero la libertad de pensamiento y la libertad de expresión nunca jamás han necesitado ser auspiciada por nadie, ¿no? Entonces el auspicio no es una característica inherente a la libertad de expresión. Por otro lado, muy lejos de eso, está la necesidad de informar que tiene el Estado. Y lo informan las gobernaciones, informan los municipios, informa el Estado, informa un par de empresas estratégicas sobre sus resultados. Entonces, esas empresas, por supuesto que tienen que informar. Y van a informar, primero, en los medios de mayor difusión nacional, en los medios de mayor cobertura territorial, y en algunos medios donde tú tienes un público totalmente focalizado. ¿Cómo se decide eso, Sebastián? Sea regional, como se decide en todas partes, por criterios estratégicos. No existe una medición en Bolivia para decir cuál tiene más rating, cuál tiene menos rating, y cuando mucho habrá algunos estudios de hábitos de consumo. Por ejemplo, para nadie debe ser un misterio que Unitel debe tener la mayor audiencia en el país. Seguido de estos deben estar en la zona más occidental ATV y en la zona más oriental como segundo debe estar Red 1 y después otra cantidad de canales. Para nadie es un misterio que Panamericana es el que tiene mayor audiencia y un gobierno tendría que estar loco para no anunciar en esos medios de comunicación. El resto de los medios tendrán un carácter más focal. Si tú quieres llegar al altiplano, irás a San Gabriel. Si tú quieres llevar a las radios mineras, verás otro camino. Si tú tienes que explicarle a algún sector específico, algún departamento específico, tendrás algunos medios que llegan a esos sectores. O algún público especial de generación, de sector, qué sé yo, tú ya también conoces más o menos por dónde llegas. Diego, a ver, tú has sido parte de la administración del gobierno de Banzer Tuto Quiroga. Sí. En la administración del gobierno de Tuto Quiroga, ¿cómo se decide la publicidad? Si puedes hacer un poco de memoria, si has participado en alguno de esos gabinetes que por ahí podías haber estado presente, ¿no? No sé. ¿Cómo recuerdas en ese momento? ¿Cómo se distribuía la publicidad? No tengo la menor idea, no sé. Yo era municipalista y estaba en municipios. No sé. No tengo la menor idea. Fernando, ¿cómo se distribuía la publicidad en anteriores, tú eres periodista, en anteriores gestiones?
por ejemplo, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿cómo era la distribución de la publicidad? Si es que puedes hacer memoria a qué es lo que sucedía en aquel momento, tú que estás vinculado a los medios de comunicación. Bueno, seguramente quieres aludir a mi hermano, ¿no? Que, No. que trabajaba con Sánchez de Lozada en sí, comunicación. a ver, yo sé que tu hermano trabajaba con Sánchez Sí. de Lozada y por eso por ahí puedes tener la memoria más fresca, pero también reconozco que tú eres un periodista de larga trayectoria, muy reconocido, y que puedes tener en la cabeza una evaluación de qué es lo que sucedía antes. Me interesa mucho saber. No, los criterios eran los que dice Sebastián. El problema es que Sebastián está contradiciendo al vicepresidente, ¿no? Porque él tiene razón, es decir, el Estado tiene que informar a través de los medios más potentes, ¿no? Eso es lo lógico, eso es lo que hace una empresa privada, ¿no es cierto? Y eso es lo que debe hacer el Estado también, ¿no? Y obviamente tendrá algunos otros medios para llegar a determinados públicos. Estoy plenamente de acuerdo con eso y esa era la teoría también de los otros gobiernos, ¿no? El problema es que el vicepresidente ha dicho otra cosa, ha dicho no les vamos a dar plata a los medios que hacen política, que hacen partidismo, que hacen política, eso ha dicho textualmente. No le vamos a dar a los medios de Samuel Doria Medina porque Samuel Doria de Medina ya tiene suficiente plata. Y decir eso es concebir la plata del Estado como si fuera plata del vicepresidente, ¿no? De ahí viene este debate. O sea, el vicepresidente cree que la plata del Estado es su plata. Y entonces él no le puede dar a Doria Medina porque Doria Medina ya tiene suficiente plata. Él decide eso, pero ¿por qué? Esa plata es del Estado. Esa plata en 50% está generado por el gas, que es de todos, según la propia Constitución aprobada por el MAS, y en 50% por los impuestos de todos, donde Doria Medina paga más impuestos que el vicepresidente y que todos nosotros, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el Estado no podría financiar a Doria Medina si él tiene el mejor medio de comunicación? ¿Por qué? Esa es la visión que tiene el gobierno. El gobierno cree que es dueño de la verdad primero y segundo dueño del Estado, ¿no? Eso es lo preocupante. Entonces, el gobierno no actúa como Sebastián, por lo menos en los dichos del vicepresidente, como Sebastián dice, ¿no? Sino que está actuando de una manera política y además expresa. Ahora, ¿que los anteriores gobiernos lo han hecho también? Sí, ¿no es cierto? En muchas medidas. En mucha medida, pero ninguno se ha atrevido a decir lo que ha dicho el vicepresidente, ¿no es cierto? Había cierto pudor, digamos, para diferenciar el Estado y el gobierno y el partido político de gobierno. Igual cuando el presidente dice el que conspire contra el Estado plurinacional está en problemas, esa es una declaración, no sé, y cuando se refiere además a indígenas, ¿no? que están haciendo una movilización. O sea, hay síntomas preocupantes para la democracia, querida Susana, queridos amigos, que ojalá no pasen de los dichos y de las expresiones, ¿no? Porque tampoco hay que cambiar, hay que caer, digamos, en la confusión, ¿no? Una cosa son los hechos, evidentemente yo coincido con Sebastián, aquí hay bastante libertad de expresión, ¿no es cierto? Otra cosa son los dichos, pero los dichos son preocupantes porque indican, ¿no es cierto?, una cierta desprecio, digamos, por ciertas libertades y ciertos derechos que tienen todos. Yo creo que Herbol, por ejemplo, tiene todo el derecho tanto de financiarse con el Estado, porque es una radio importante y no se le da publicidad, como de financiarse con las personas que quieran aportar y que el Estado no debe interferir en eso porque es parte fundamental de la democracia que esos derechos se respeten, ¿no? Andrés, no existe, a ver, se ha dicho también en las redes una serie de cosas, ¿no? Que existiría una contradicción de Herbol al pedir, digamos, publicidad del Estado cuando es exageradamente crítica con el Estado. Uno si hace, más allá, te pregunto sobre esta consideración, ¿qué opinas sobre esto, ¿no? Uno si hace memoria, ¿no?, de lo que sucedía antes, estos medios alternativos de comunicación en general no se sostenían con pauta con publicidad del Estado. ¿Qué piensas tú sobre esto?
A ver, durante el neoliberalismo, no solo en Bolivia, sino en toda la región, nunca el Estado iba a financiar medios contrahegemónicos. Me parece que tenemos que enmarcar todo esto también en una batalla cultural que hay, y no solo en Bolivia, sino en toda la región. Me parece que estamos en un momento en el que hay bastantes gobiernos que quieren mostrar la historia desde otro lado. Creo que hay que tener una lógica de mercado y el gobierno debe difundir su gestión en los medios de más audiencia, pero también tiene que haber una preocupación por alimentar y que crezcan medios contrahegemónicos. Por ejemplo, el otro día, hace un mes en Argentina, sacaron el busto de Cristóbal Colón y pusieron la estatua de Juan Azurduy. Entonces, esto es una batalla cultural. Si nosotros vamos a impulsar o a fomentar una cultura mediática, cultural, etcétera, ¿a quién le vamos a dar la plata como Estado si queremos mostrar otra idea? Acá nos gobernaron 200 años nuestras oligarquías y ahora hay un proceso diferente. Obviamente que el Estado se va a preocupar por financiar al que quiere hacer el monumento a Juan Azurduy y ya no al de Cristóbal Colón. En los medios debería ser igual. Y a mí me parece que no es tan así. Yo soy productor independiente y se están diciendo muchas mentiras sobre el tema de la publicidad. A Unitel, y tengo los documentos que lo muestran, el Estado en general le paga 1000% más de lo que me paga a mí, por ejemplo, como productor independiente, que hago un programa en un medio masivo de comunicación y que creo que tiene cierta audiencia. Entonces me parece que, por un lado, se están diciendo algunas mentiras, o muchas mentiras. Por el otro lado, me parece que hay que debatir también más profundamente. Por ejemplo, el otro día pusimos un ejemplo en nuestro programa que el diario Clarín de Argentina puso en tapa que el ministro de Economía cobraba algo así como 100.000 pesos mensuales de la empresa petrolera. Cosa que no estaba documentada y que era una falsedad. Y que a partir de eso, al otro día, el ministro iba a la calle y le empezaron a gritar chorro. Entonces, si vos sos el Estado y hay unos medios de comunicación que están haciendo, no voz crítica, están haciendo oposición política. Herbol desde que rompió el MAS con el MSM, está haciendo oposición política. No digamos, esa es la verdad. Entonces, cuando entras en una batalla política, yo te digo, el ministro de Economía debía poner igual publicidad en Clarín si le están haciendo una campaña de difamación en su contra, encima lo voy a financiar. El gobierno bolivariano, al que los medios privados de oposición le dieron un golpe de Estado, y lo admiten los mismos medios cuando lo dieron, debería, después del golpe, cuando volvió Chávez al poder, seguir financiando esos medios de comunicación. Me parece que podemos debatirlo. El gobierno boliviano, que sufrió una campaña tremenda 2006, 2007, 2008 en su contra, ¿debe seguir financiando a esos medios que ahora ya es otro escenario? Pero pongamos que en ese momento pasó eso y el gobierno siguió financiando a esos medios. Me parece que cuando los medios de comunicación, que en estos procesos de cambio de Sudamérica, evidentemente se han transformado en focos de oposición, me parece que vale la pena que nos sentemos aquí, quienes tenemos diferentes formas de pensamiento, y debatamos si es legítimo que el gobierno elija financiarlos, lo financie más, lo financie menos, elija fortalecer un sistema comunicacional propio y en el marco de esa batalla cultural, porque si estos medios, este sistema cultural sustentó todo el proceso y el modelo y la etapa neoliberal, si ahora queremos hacer otra cosa, y tal vez tenemos que debatir qué tenemos que hacer con nuestro sistema cultural y mediático. Diego, ¿existe algún ejemplo, digamos, donde, no sé, en otros países se haya normado qué hacer con el dinero del Estado en cuanto a la torta publicitaria? No, por supuesto, por supuesto. Es sumamente necesario poner sobre el tapete la necesidad de que sí debería haber cierta regulación mediática. Y entre esa regulación mediática implica poner reglas de juego. Y entre las reglas de juego, por ejemplo, la ley, anteproyecto de ley de comunicación de Uruguay, ponen toda la plata pública para publicidad para ser licitada. Es decir, que vengan las mejores empresas para copar esos espacios. Entonces, definitivamente es una plata que, digamos, es lanzada al público, sujeta a un proceso de meritocracia clarísimo. No. El razonamiento que dice Andrés, yo creo que es errado. Es decir, el gobierno tiene que financiar a sus opositores. Eso no es
incumbencia del gobierno, es plata del Estado, es plata de los bolivianos, no es plata del gobierno. Esto tiene que ser con reglas claras, con transparencia en la distribución. Si eso implica darle al opositor, que así sea, es decir, va a tener una cuota asignada en función precisamente a su capacidad de llegada. Lo que pasa es que no estamos tomando en cuenta el elemento esencial, que es el rating, que es la capacidad realmente de incidir sobre la gente. El rating del gobierno es otro, es como dice Omar Rincón, es un rating de favorabilidad. Es decir, si estás de acuerdo conmigo, te doy, si no estás de acuerdo conmigo, no te doy. Es un rating absolutamente sesgado, no es un rating en función de méritos. Por supuesto que es la realidad. No. Entonces, en un ambiente mediático de ese tipo, importa muy poco la calidad, importa muy poco el debate, importa muy poco lo que hacía Herbol, con muchísima valentía, poner sobre el tapete mentiras del gobierno o medias verdades del gobierno. Que si yo recuerdo a Andrés Gómez que criticaba todos los días, sin pausa, el encarcelamiento de 2 o 3 oficiales porque se habían sublevado pidiendo la descolonización de las Fuerzas Armadas. Si estaban en la cárcel todos los días. Eso es ser opositor, eso es poner sobre el tapete un tema de derechos humanos. Y esos son los medios que generan opinión pública. El vicepresidente confunde mi criterio. Acaba de sacar un pequeño textito donde explica que los medios de comunicación jamás van a generar una opinión pública. ¿Por qué? Dice él. No hay posibilidad de tener opinión pública porque todos tenemos distintas opiniones, dice. En eso no reside la generación de opinión pública. La opinión pública reside en generar una plataforma institucional que defienda las diferentes opiniones. Si la opinión pública no se da por el consenso masivo de todos, porque todos pensemos igual, se da por la capacidad que tiene un Estado de defender la opinión diferente incluso de los otros. Y eso no está haciendo el Estado. Está atacando precisamente, está quebrando esa plataforma institucional de defensa y está atacando a los que opinan diferente. Sebastián, a ver, hablando de Andrés Gómez, a quien saludamos con enorme cariño, él dijo que hizo una denuncia, digamos, que Iván Canelas, en el momento que era vocero, se le había acercado a Herbol para que transmita a 2007 el tema de lo del referéndum por los estatutos, tú recuerdas. A ver, la pregunta que te hago, Sebastián, tú has sido viceministro de Comunicación. ¿El Estado cómo se acerca a los medios? ¿Existen este tipo de negociaciones? ¿Cómo se publicita con Unitel? ¿Ustedes bajan en línea a Unitel? ¿Cómo es que se hace estas reuniones? A ver, para que quede claro, no es en absoluto como Diego dice. O sea, lo que puede decir Andrés Gómez o Página 7 no es ni comparable con la producción y la posición en contra de todas las políticas de gobierno que ha tomado siempre Unitel. Pero Unitel es el canal que más audiencia tiene y nunca se ha dejado de publicar en Unitel, ¿no? Eso desmiento totalmente. En materia de radio lo mismo. Las burlas en Panamericana, los programas, las entrevistas de cada mañana. El que escuche Panamericana se puede dar cuenta que no tiene, pero en absoluto, una línea favorable al gobierno. Pero aún así es una radio que está oscilando día a día entre el 18 y el 22%, es una radio muy importante. Y por supuesto, si queremos que la gente escuche lo que estamos haciendo, que podamos informar los logros de gestión, que la gente siga estimulando la confianza, siga pagando sus impuestos, por supuesto que vamos a ir a ese tipo de radio. Entonces, para que quede claro, ni creemos lo que tú planteas que hay que cerrar en otro. O sea, tenemos una política totalmente abierta a los medios, incluso como Unitel y como Panamericana, y las pruebas están ahí, salvo que tú pienses que Panamericana, Unitel, no sé, están cada mañana preguntándome qué van a hacer, y tampoco se censura medios. Hay un montón de medios en los que no va. Y el Estado tiene derecho a no publicar en todas partes. Si el Estado necesita comprar salchichas, seguramente para algún hogar de niños, comprarás las que crea conveniente. No es obligatorio que el Estado compre todas las fábricas de salchichas para que todos se sientan felices. El Estado comprará la salchicha que le parezca pertinente y hará los requisitos que le parezcan pertinentes y tendrá esa relación. En lo que tú preguntas en lo segundo, en agendamiento, por supuesto que hay relación. Yo mismo con Andrés Gómez más de una vez he hablado. Le he dicho, Andrés, están diciendo esto en la radio y no es cierto. Te pido que entrevistes al viceministro de Pensiones,
Y Andrés, pese a que no había ninguna relación comercial, por supuesto accedió, lo llamó, o sea, una relación entre directores de prensa y comunicadores de gobierno, por supuesto que hay, y no es malo que haya. O sea, no me parece nada malo, incluso en los contratos que hacemos con todos los medios de comunicación, a veces pedimos una transmisión, porque cuando se está firmando un contrato para carretera, me parece que es pero importantísimo que la población sepa, entonces pagamos una transmisión. Entonces seguramente contrataremos a las radios de Beni cuando estamos haciendo el Rurrenabaque Riberalta, ¿no? Y en todo el camino contrataremos para que la gente escuche en vivo qué se está firmando, cuánto va a costar, cuánto es el plazo. Y por supuesto que cuando creemos que es algo importante, tenemos algún conflicto con la policía y necesitamos firmar una reunión, un acuerdo, por supuesto pedimos una transmisión. Y seguramente si la policía escucha preferentemente X radio contrataremos para hacer una transmisión. Pero una transmisión no tiene nada de inmoral, es un mecanismo comunicacional que ayuda en un momento a centrar la atención. Cuando hay una coyuntura y la gente se entera que se está hablando una transmisión en vivo sobre ese tema, la gente apunta a escuchar ese medio. Y la relación con los directores de medios, por supuesto. O sea, yo incluso con Raúl alguna vez le he dicho, Raúl, esto no está pasando, ¿no? Si tú quieres, escucha tal. Ayer mismo hemos llamado porque se decía que había una ley que estaba incautando todo el IDH, todo el mundo. Oye, eso no está pasando, es mentira, te pido que hables con tal ministro de Autonomía. Entonces, el que uno llame a un director para decirle, hermano, tengo una persona que te va a decir la versión oficial sobre esto, para que no salga tergiversado, es algo natural, es algo normal de gestión comunicacional. Tengo que cortar, Sebastián, me tengo que ir a un corte, pero todavía me quedan unos cabitos sueltos con qué es lo que está sucediendo con el tema de Herbol, que te voy a volver a preguntar. De lo que es en esta casa no es hotel.